Pues hola a todos y a todas. ¡He vuelto, zorra! Muchísimas gracias por escuchar nuestro capítulo de mayo, nuestro quinto capítulo del podcast de Adaba Salamanca. Eres mucho más. Eres mucho más, el podcast de Adaba Salamanca. Y en este quinto capítulo vamos a hablar, como hemos ido anunciando, de no eres una persona NIN, esta idea que se tiene alrededor de la juventud de que ni estudias ni trabajas. Entonces, para ello, pues contamos con la presencia de Sandra, que Sandra es educadora social, experta en estudios de género y también es presidenta del Consejo de la Juventud. Muchas gracias, Elo, por la invitación. Es un placer estar con vosotras en este podcast hablando de la juventud, que somos mucho más, ¿no? Eso es. ¿Nos querrías presentar un poco para la gente que no conozca el recurso del Consejo de la Juventud, un poco en qué consiste? Perfecto, vale, pues para la gente que no esté escuchando, que no hayáis oído hablar nunca del Consejo de la Juventud, el Consejo es un ente o organismo, ¿no?, que aglutinamos a todas las formas organizadas de participación juvenil de Castilla y León, y somos el interlocutor válido ante la administración, tanto de las entidades juveniles como de la juventud en su conjunto. Entonces somos las encargadas, ¿no?, de trasladar todas las demandas y reivindicaciones a todas las instituciones, pues en materia de empleo, de vivienda, educación, transición ecológica, igualdad de oportunidades, todo lo que nos afecta a las personas jóvenes. Y aparte de esa parte, ¿no?, tan importante que es esa incidencia política que nosotras denominamos, también está la parte de promover iniciativas para asegurar la participación de las personas jóvenes. Entonces, en ese área, ¿no?, ese global de objetivo, pues promovemos distintos encuentros, distintas jornadas, distintos espacios de participación en que cualquier persona puede participar, tanto si pertenece a una entidad juvenil como si no pertenece a ninguna entidad. Vale. Y brevemente, eso sería el consejo. Vale, genial. Te traíamos aquí, bueno, aparte por el trabajo del Consejo de la Juventud y demás, porque nos había llamado mucho la atención un manifiesto que habéis sacado el 1 de mayo, en el que hacéis como una radiografía pues, bastante interesante sobre la situación laboral de los y las jóvenes en Castilla y León, y a partir de este análisis ofrecíais algunos datos que ponían encima de la mesa pues, dificultades con las que nos podemos encontrar las personas jóvenes, pues, como pueden ser pues, el tema del empleo, el tema de la vivienda, y bueno, un poco así. Entonces me llamaba mucho la atención en cuanto al tema del empleo, leer que el salario medio de una persona joven en Castilla y León que había disminuido de manera pues, que en el segundo trimestre de 2022 había bajado todavía más, que era un 26, casi 27%. ¿No? Entonces, realmente sí que es una salvajada, ¿no? Parece que los precios no paran de subir, sin embargo, pues nuestros empleos pues, no suben de la misma manera. Entonces, ¿cuáles crees que pueden ser las principales consecuencias de esta precariedad para las personas jóvenes? Vale, bueno, primero, estos datos, ¿no?, los hemos extraído de un observatorio que hacemos, el Observatorio de Emancipación, que lo hacemos en colaboración con el Consejo de la Juventud de España, y es el único estudio a nivel Castilla y León que nos permite conocer la situación de las personas jóvenes en lo que respecta a empleo, vivienda y educación. Entonces, con esta completa radiografía vemos semestre tras semestre cómo empeora la situación de las personas jóvenes en Castilla y León. Al final, pues somos la juventud mejor formada en comparación con el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, eso luego a la hora de acceder a un empleo pues no se ve reflejado. Vemos como un poco con la reforma laboral sí que ha mejorado la contratación indefinida de las personas jóvenes, pero sigue primando, priorizando la contratación temporal de personas jóvenes, incluso contratos de días que al final no nos permiten. Yo siempre digo que el empleo es como el ombligo de una rueda, por decirlo de alguna manera. Si al final no tenemos una estabilidad económica, una de las consecuencias principales, que era la pregunta que me hacías, al final es que no podemos emanciparnos, no podemos quedarnos en nuestros pueblos, no podemos tener una familia, al final todo depende del empleo. Entonces, el objetivo un poco con este estudio también es que las administraciones, ¿no?, conozcan de primera mano la realidad de las personas jóvenes, que vean que no somos esa generación de cristal, ¿no?, que nos quejamos por quejarnos, sino que realmente estamos en una situación muy, muy precaria en la que tenemos que destinar casi el 70% de nuestro salario en acceder a un alquiler de una vivienda, sin contar otro tipo de costes, como la precariedad
laboral juvenil sigue estando al orden del día con todos los datos que tenemos, por lo tanto, las consecuencias principales de la precariedad de los salarios, al final es todo. No tenemos un acceso al ocio porque no tenemos apenas para ello, tampoco hay muchos espacios de ocio en los que no se ha ligado un ocio al consumismo, entenderlo, ¿no? Sí. Y un poco, pues, ni acceso a la vivienda, ni absolutamente nada. Claro, al final es que sí, es una rueda. Si no tienes Claro. un poco de autonomía económica, un poco de... Yo siempre digo, el empleo es el ombligo. Si no gira nada alrededor de ese ombligo, no tenemos absolutamente nada. Claro, y también hablabais, yo creo, de los tipos de empleo que me llamaba la atención, que a pesar de que muchas personas jóvenes tuviesen empleo, eso no les daba para poder emanciparse. O sea, ya no es el hecho de no tener trabajo que hace que tengas una vida precaria, sino que es que puedes tener una vida precaria incluso teniendo un trabajo. Eso es, sí. Por ejemplo, hablando de la tasa de exclusión social y tasa de pobreza, la tasa AROPE que se denomina, ahora mismo pasamos de un 18% de tasa de pobreza a más de un 23% entre las personas jóvenes. O sea, que una persona que tiene un empleo no está en riesgo de estar en pobreza o exclusión social. Es más, 1 de cada 4 jóvenes que no trabajan están en riesgo de pobreza, pero en el caso de los que trabajan y las que trabajan, 1 de cada 5. Por lo tanto, son datos muy preocupantes de la situación de las personas jóvenes, que a pesar de tener un empleo, seguimos en esa rueda de pobreza de la que no podemos salir. Y ahora mismo se está empezando a hablar a nivel social de personas trabajadoras pobres. O sea que la juventud al final parece que estamos siempre en todo lo malo, ¿no? Parece que estamos siempre ahí en el foco. Sí, y a pesar de tener estos datos, a pesar de tener este panorama, sí que decíais también en el informe que esta idea que se tiene sobre que los jóvenes ni estudian ni trabajan, que era mentira, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, que sí, que estudiamos y que trabajamos, ¿no? Totalmente, sí, siempre hay como el prejuicio, ¿no?, sobre la juventud, de que somos personas que no nos movemos por nada, que no nos interesa nada, que no queremos un empleo, que en casa de nuestros padres y nuestras madres estamos fantásticamente, y no es así. Al final nos encontramos en este estudio, en este observatorio, intentamos incorporar los SISIs, ¿no?, jóvenes que sí estudian y sí trabajan, que ascendía a un 35,5%, y en el caso de las mujeres mucho más elevado, era un 45,4%. Por lo tanto, un gran número de jóvenes está estudiando y está trabajando para conseguir esa emancipación, ¿no? Que no nos encanta estar en casa de nuestra familia, queremos emanciparnos, tener nuestra vida independiente, nuestro proyecto, sin depender constantemente de nuestros padres. Justo te iba a preguntar por el tema de las mujeres, porque desde Adabas Salamanca siempre intentamos tener como esa perspectiva crítica feminista de género, entonces aquí no iba a ser menos y queremos analizar pues cómo pueden afectarle de forma específica toda esta situación, o por qué crees que hay más mujeres que estudian y trabajan que hombres. Sí, por ejemplo, dentro del estudio incorporamos siempre la perspectiva de género, y vemos como las mujeres son las que mayor formación tienen en comparación con los hombres. Eso no se traduce a un mejor acceso al mercado laboral, porque las más afectadas por la parcialidad, la temporalidad, son siempre las mujeres, y todo eso afecta también a la emancipación. La emancipación en solitario es más puntera, por decirlo de alguna manera, entre hombres. Sin embargo, las mujeres sí que nos emancipamos más, pero no nos emancipamos en solitario. Siempre lo hacemos en compañía, pues, de una pareja, una amiga, un amigo, o con otra persona, porque al final nuestro salario precario, nuestro trabajo precario, no nos da para esa emancipación, destinar todo ese porcentaje que hay que destinar al acceso de un alquiler. Por lo tanto, al final, todo va repercutiendo al final a las mujeres de una manera más acusante que a los hombres. Vale. Yo me estoy dando cuenta que me he incluido en la categoría de mujer joven. A lo mejor no tendría que incluirme. Dime más o menos en cuánto... Por ejemplo, en el observatorio analizamos un poco la franja de 16 a 29 y de 30 a 34. Vale, Estás en Castilla y León, es joven hasta los 30, pero en participación y emancipación 6 años más, o sea, hasta 35. Y también tengo entendido que hay como una variante, ¿o no? En plan, que no es lo mismo si hablamos de personas jóvenes en el ámbito urbano que en el rural. En el rural hay... no. Se hace la distinción cuando hablamos de agricultura y ganadería. En agricultura y ganadería, si es joven, si no lo han cambiado, no controlo ahora
hasta los 42. Ah, bueno, joder. Podemos ir cambiando de franja. Sí, si hace falta para seguir siendo jóvenes, pues nos tenemos que ir a la agricultura ganadería. Sí, pero bueno, al final joven, Mm. hasta los 30, pero sí que para participación, emancipación o acceso de convocatorias de vivienda, etcétera, sí que es hasta los 35. Now that your rose is in bloom, the light is the moon on the grave. Vale, Sandra, y haciendo como este análisis, tenemos como muchos datos y demás. La gente que nos esté viendo a lo mejor puede pensar como que es un problema como muy abstracto, que no le puede tocar o no puede ser consciente. Sí que a lo mejor si ponemos algún ejemplo con nuestra experiencia vital, a lo mejor pues la gente se puede acercar o entender un poco más de lo que estamos hablando. Tú como mujer joven, trabajadora, ¿te has visto en esta situación o qué análisis harías? Vale, lo primero, yo creo que a la juventud, cuando hablamos de juventud, no hay que meterla toda en el mismo saco. También, por ejemplo, políticas que han salido ahora, ¿no? Para toda la gente joven, no lo vemos nada positivo, porque no es lo mismo una situación de un joven o una joven que está trabajando con un contrato de 3 meses que no sabe qué va a pasar con ella o de 15 días, con una persona que tiene un sueldazo hablando claro, ¿no? O sea, que todas las políticas había que hacer también distinción por franja económica, de alguna ingreso. manera, totalmente. Y como mujer joven, pues yo viendo los datos del observatorio me siento totalmente identificada, porque yo también he estado trabajando en muy precario en hostelería, sin apenas saber si el fin de siguiente iba a poder trabajar o no iba a poder trabajar. Cuando hablamos también de emancipación, me veo un poco en la misma situación, ¿no? He podido emanciparme acompañada, no en solitario, como vemos en el propio estudio. Y también me encuentro con que destino más del 60% de mi salario en el pago del alquiler, teniendo en cuenta todos los datos. Entonces yo creo que es una radiografía que describe a la perfección la situación de las personas jóvenes. No considero yo ahora mismo que yo esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Sí que hay muchas personas jóvenes que sí, pero yo ahora mismo en esa situación, pues personalmente no me encuentro, pero no me encuentro hoy. Claro. En 3 meses, pues igual también estoy en la misma situación, pero sí que es cierto que si te has logrado emancipar, porque es ya un logro, sí que no te queda apenas recursos económicos, pues por ejemplo, para poder ir al cine o para poder acceder a la cultura o irte de conciertos o otro tipo de acceso al ocio, se ve bastante coartado. Si pagas alquiler, pagas comida, pagas coche Se te va. y ya está. Y coche ni eso, solo la gasolina, porque para el coche tampoco nos da. No, pero sí que es verdad que esta eventualidad de los contratos y demás sí que lo que te hace es que en el momento que estás trabajando pues sí que puedes estar bien o pensando, bueno, pues me voy de concierto, pero es lo que dices tú, a lo mejor cuando termines de trabajar en lo que estás trabajando ahora, pues no estás en la misma situación. Por ejemplo, a mí me agobia también bastante que siempre la típica pregunta es como, ¿cuándo vas a ser madre? Pues es que no me puedo ni mantener económicamente casi yo sola como para mantener a otra personita. No puedo. Sí Imposible. que escuchas esta pregunta, lo de Sí, la maternidad, es sí. muy común. ¿El anillo para cuándo? Sí, Y el bebé para cuándo. ¿Y el bebé para cuándo? Pero, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Sí, la gente tendemos muchísimo a meternos en la vida de los demás como... Totalmente, cuando no sabemos cuál es su situación del día a día. Sí, y seguramente también afectaría eso, en el caso de que estuviésemos hablando de que fueses madre, por ejemplo, seguramente que también afectaría a cómo luego vas a abordar tu vida laboral. Porque muchas veces la de tu pareja, en el caso de que sea un hombre, la situación laboral suele ser, por las estadísticas, tampoco soy yo Rafael, pero vamos, que es lo que dice, suele ser mejor. Entonces hay muchas veces que también las mujeres pues tienen que renunciar o la reducción de las jornadas laborales, renunciar a su trabajo. Pues también totalmente, y es ahí donde se ve eso, toda la parcialidad y temporal de las mujeres jóvenes, y aunque parece que hemos conseguido esa igualdad, no hemos conseguido esa igualdad, porque las mujeres seguimos asumiendo tareas de cuidados, el cuidado del hogar, todo, seguimos siendo las mujeres jóvenes. Sí, yo creo que se va repartiendo esta corresponsabilidad, va con un poco por detrás, pero que todavía queda.
Vale, y hemos hecho como ahora un análisis pues de cómo anda el panorama, que la verdad que no es como muy positivo, por así decir, pero igual las personas jóvenes que nos estén escuchando a lo mejor quieren saber un poco, bueno, pues el análisis crítico sobre la situación ya lo tenemos, no es la mejor situación, pero que es, aparte de destrozar todo, haciendo este análisis, ¿cómo podríamos construir o qué alternativas crees que puede tener la juventud que nos queremos quedar en Castilla y León y que bueno, pues que queremos tener una vida digna? Alternativa, yo creo que la mejor es asociarse. Sí. Sí, porque al final, pues eso, desde el Consejo canalizamos la voz de todas las entidades, de toda la gente joven, y es al final como nos hacemos escuchar ante las administraciones y las instituciones de, oye, la gente joven, estamos aquí, hacemos análisis de cuál es la realidad y proponemos todas estas políticas, estas demandas, ¿no? Para realmente asentar población en Castilla y León. Entonces, yo creo que lo mejor es participar, asociarse, porque al final es como hacemos que nuestra voz, pues al final voces unidas tienen siempre más peso. Entonces yo sería lo único que diría, al final la juventud creo que no podemos hacer ya más, estamos estudiando, estamos trabajando, siempre tenemos como que nos dan mogollón de consejos cuando realmente pues no los necesitamos todos, la gran mayoría, pero lo único que recomendación, por decirlo de alguna manera, es asociarnos y participar. Sí, al final yo creo que organizándose es la forma, ¿no? Totalmente. Y primero siendo consciente, porque ser consciente de la situación en la que estás es importante, y luego pues organizarte, porque si estás en tu casa quejándote, pues sí, a lo mejor está bien, es lícito, pero es menos operativo que si te quejas con otras personas y hacemos un poco de presión. Claro, porque al final de todas las voces de toda la gente son las propuestas que llevamos a las administraciones, la voz de las personas jóvenes que nos han trasladado y hemos construido en los distintos espacios de participación. Sí que tenéis voz desde el Consejo de la Juventud en reuniones con política de partidos, quiero decir, sí que tenéis entrevistas con políticos y con políticas, que a lo mejor puedan tener en cuenta las demandas que se realizan, hasta cuándo la capacidad de acción. Sí, por ejemplo, este observatorio nos sirve muy bien, ¿no? Para trasladar esas propuestas de las personas jóvenes, y todos los partidos conocen de sobra este estudio con las propuestas que hacemos desde el Consejo de la Juventud para todas las personas jóvenes. O sea que estamos cada día trasladando la voz de las personas jóvenes en los distintos espacios. Vale, genial. Pues nada, desde Adabas estamos encantadas de contar con el Consejo de la Juventud. Contigo, Sandra, muchas gracias. Un placer. Os vamos a poner el contacto del Consejo por si os interesara, también nuestro contacto, porque ya sabéis que tenemos otras redes sociales y estamos aquí para cualquier cuestión en materia de violencia sexual y de género. Y nada, lo dicho, ha sido un placer y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.